Olá, olá, buenas tardes. Aqui em Catalunha, boa tarde. Buenas tardes, Gonçalo Rodrigues Risco, dramaturgo e diretor teatral desde Peru, desde Lima, Peru. Muitíssimas graças por aceitar nossa invitação. Hoje vamos entrar em diferentes recortes, vamos dizer, diferentes Ujú. recortes, não? Vamos falar durante este conversatório, esta charla, um pouco sobre a obra Gay Play, aqui de nosso dramaturgo e diretor, que acaba de estrenar em Peru. Dentro deste conversatório, vamos conhecer um pouco esse universo LGBTIQ+, ou plus, em Peru, como está. Vamos conhecer um pouco do panorama, como a sociedade peruana vive a diversidade numa capital como Lima, dentro, claro, dentro de nossa proposta, de nosso projeto, Ujú. a série de vários podcasts, que é a representatividade e a diversidade LGBTIQ+, ou plus, dentro das artes cênicas. Gonçalo Rodrigues Risco. Muchísimas gracias por aceitar nossa invitação. Gracias a ti, yo estoy feliz de estar acá. Gonçalo, estávamos aqui numa charla descontraída, não? Antes de começarmos a abrir ao público, um pouco sobre somos da mesma geração, pero como foi o processo dentro do processo de conhecer o universo, de se Ujú. conhecer como homem homo, e como ha convivido dentro da sociedade de Lima, não sei se tu és de Lima, como assim, um recorte da homossexualidade numa grande capital como Lima, em Peru. Ujú. Bueno, yo obviamente puedo hablar desde la experiencia propia, como una persona nacida en los setentas, de 50 años, ¿no? Que es una generación ya para algunos mayor, comparado con algunos de mis compañeros, incluso del teatro, ¿no? Digamos, naciendo en el 72 y creciendo en los ochentas, ya llegando, Uhum, digamos, descubrimiento sexual, etcétera, en los ochentas, y uhum, finalmente, en mi caso, la posibilidad ya de salir del closet en los noventas, ¿no? Ya incluso pasados los 20 años, ¿no? Pasados los 24 años, ¿no? uhum, Entonces, lo interesante justamente es que las referencias artísticas, vamos a decirlo así, las referencias personales es tener un tío homosexual en la familia. Eso es, ahí más o menos queda. uhum, Pero prácticamente, y estoy hablando de nuevo de mi generación y probablemente digamos, de, digamos, de personas que viven dentro de mi ámbito socioeconómico, las referencias eran casi el 99% heterosexuales, heteronormativas, ¿no? uhum, No recuerdo haber visto ni películas, ni series, ni obras de teatro que uhum, trataran el tema de la homosexualidad más que como chiste, uhum, como broma, ¿no? O sea, si veías a un homosexual era para que los demás personajes se burlaran de este personaje homosexual, ¿no? Para que se rieran de sus manerismos, ¿no? De uhum, cómo movía la mano, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y era la referencia única. De nuevo, ojo, no significa que no existan personas amaneradas dentro de la comunidad, pero en este caso era una vista desde la heterosexualidad como normalizante, uhum, ¿no? Lo cual no es lo mismo que mostrarlo como parte de la vida, digamos, ¿no? uhum, Como parte de la forma en la que se expresa una persona. Entonces, yo puedo decir, por lo menos, en el mundo en el que yo habitaba, que no era un mundo muy artístico, eso sí voy a decirlo, yo en mi familia somos pocos artistas, uhum, pero era más que nada lo extraño. De vez en cuando, en alguna telenovela brasileña incluso, veías un personaje gay y era sorprendente, ¿no? Eh, entonces,
el proceso que yo he tenido es un proceso de pensar que estaba mal, ¿no? Eventualmente descubrir que era lo único que me quedaba, o sea, descubrir que no tenía otra opción, porque uno eso de la opción sexual es mentira, no es ninguna opción, ¿no? Es una atracción inevitable, ¿no? Condición. Es la forma en la que no solamente quién te atrae, sino cómo te relacionas con el mundo que te rodea, Una ¿no? condición. Sí, entonces, eh, justamente de ese miedo, de ese miedo a salir del closet, salen mis primeras obras de teatro, ¿no? Lo primero que escribo es sobre el miedo a salir del closet, estando dentro del closet, ¿no? Al punto que uno de mis hermanos, cuando finalmente le cuento, me dice, bueno, es obvio, me dice, sí, yo he visto tus obras de teatro, estaba saliendo del closet en tus obras de teatro, solo que no lo decías públicamente, ¿no? Entonces, en términos de referentes, no te puedo decir que recuerde un referente específico peruano, ¿no? Peruano, que no sea un familiar, como digo, que tuve la suerte de tener un tío que era homosexual y que nos adoraba y con quien teníamos una hermosa relación, pero era la única persona y su sexualidad nunca se mencionaba, nunca, nunca nadie la mencionaba en la familia, ¿no? Entonces, te puedo hablar de películas de Hollywood, te puedo hablar de telenovelas que veía, donde veía personajes, por lo menos sentías que había una atracción entre dos hombres o dos mujeres, ¿no? Distinta a la del 99% de todo lo que consumía, ¿no? Y sí, para colmo, y esto es importante decirlo, la sociedad peruana está décadas de atraso con otras sociedades. Y hay que decirlo, estamos hablando del año 2022 y sigue habiendo una lucha constante contra el enfoque de género, o sea, contra ni siquiera estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de la igualdad de géneros. Se está luchando contra eso, ¿no? Un caso cortito, ¿no? La película Lightyear, que acaba de salir en Hollywood y por todo el mundo, tiene un momento en que dos mujeres se dan un beso. Y en el Perú, el cine ha tenido que poner una advertencia por la presión de la derecha, ultraderecha peruana, ha tenido que poner una advertencia diciendo que en esa película hay un momento, digamos, de homosexualidad. Y estamos hablando del año 2022, ¿no? Entonces, eso solamente ha ocurrido en el Perú y hay países en otros lados del mundo de extrema religión que han prohibido la película. O han prohibido que esa escena de la película se muestre, ¿no? Entonces, eso creo que no se le ocurriría, digamos, a otros países. Entonces, yo he crecido y sigo viviendo en una sociedad extremadamente conservadora, y rodeada de gente que mete mucho miedo a la diversidad sexual y a la diversidad de género. E Peru, dentro dessa ultradireita, está lá as igrejas Sí, evangélicas. están las iglesias evangélicas y la iglesia católica no se ha metido en este tema, por lo menos en esta, no ha habido digamos, un acercamiento por ahí, pero sí eh, la ultraderecha tiene un acuerdo muy particular con las iglesias evangélicas, ¿no? Y también un representante de la ultraderecha es, digamos, es parte de una de las, digamos, más fuertes tendencias de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, lamentablemente, de nuevo, estamos hablando de una película para niños, y es impresionante la pelea que se ha convertido en una película para niños, ¿no? Obviamente, porque es de distribución masiva, ¿no? La televisión sigue teniendo, ya están poniendo en telenovelas peruanas parejas gays, están poniendo parejas, generalmente de hombres, de mujeres, el tema de personas trans o de diversidad de género, eso estamos todavía, creo, algunos años de poder enfrentarlo, ¿no? Salvo, obviamente, en activistas que están
digamos, haciendo el movimiento, pero en el mainstream peruano no lo vas a ver y es una lucha constante. Por ejemplo, países como Brasil, Argentina, seguindo a linha Estados Unidos, onde há apresentadoras e atores e atrizes fora do armário, que abram abertamente de sua sexualidade. No Instagram, agora foi dia de los noivos, não? Na América, e post com suas parejas, ¿no? Noivos e novias. Y en el Perú ya ahora sí lo ves, o sea, tenemos personas mediáticas cuya sexualidad la han expresado y han recibido en algunos casos mucho apoyo y en algunos casos mucho odio, pero el odio lo vas a recibir donde vayas en el mundo, ¿no? Eso hay que, es parte de la vida, hay gente que no entiende cómo, no sabe cómo hacer para vivir sin odiar, ¿no? Na tele, no periodismo, há como esses países aí, periodistas fora do armário, apresentadoras, apresentadoras trans ou mulheres trans ou homens trans, nos culebrones, não telenovelas, aí já aparecem mulheres trans ou a normalização de parejas. ¿Cómo está ese tema? Sigue como bueno, sí, en ciertas ficciones, ya en señal abierta, sí, porque también existe toda una secuencia de series web que ahí sí está explorándolo con toda libertad, pero en señal abierta, vamos a decirlo así, ¿no? Hay algunas telenovelas peruanas, teleseries peruanas que están poniendo, y no, de nuevo, no como el chiste de la serie, sino como parte de la serie, ¿no? Personajes trans, no te podría decir, hay una actriz cómica que es una mujer trans, que aparece en su programa, y creo hasta ahora lo que he visto es que es tratada con mucho respeto, el tema, digamos, no, pero no es común, no es algo común, o sea, sigue siendo algo sorpresivo. Creo que hace unos pocos meses fue el primer beso entre dos hombres en televisión abierta, y fue hace pocos meses, y fue dos actores amigos míos que salieron en una teleserie, y fue una gran sorpresa. Yo digo, bueno, pero el primer beso entre hombres en Estados Unidos fue hace 25 años, creo, ¿no? Entonces, estamos hablando de, hay procesos que demoran un poco más. De nuevo, estamos hablando de señal abierta, estamos hablando de consumo masivo. Obviamente hay un cine independiente que ha tratado el tema muchísimo antes, hay un teatro independiente que trata el tema también, pero de nuevo, el teatro no es un medio de comunicación masiva en el Perú. No. El cine independiente tampoco, el cine comercial sí. En ningún país, ¿no? En ningún país o teatro, en ningún país el teatro. El teatro no es un medio de comunicación importante, pero no masivo. Pero siempre fue la vanguardia. Y algo ha pasado con primeiro, o teatro se tornou muito burguês, se ha tornado muito burguês, e depois estamos numa sociedade politicamente correta, e uma autocensura. Então, o teatro que ha perdido esse lugar de vanguardia para o cine, por exemplo, não? Quando falamos de vanguardia, aí entra na questão de que quantos espetáculos de teatro em Peru atualmente há personagens LGBTI plus, com normalidade. Quando comento de normalidade, não é que o tema de sua sexualidade seja um problema, já que estamos em um momento onde estão nos educando a diferenciar sexualidade e gênero. ¿No? Que ahí vamos a claro, diferenciando uno del otro y no poniendo la homosexualidad como el drama, sino como parte de la vida. Sí. Conozco pocas obras o sea, honestamente, pocas obras teatrales que traten el tema. Actualmente, obviamente, de nuevo, y esto es interesante, y esto es bien importante, cuando yo hablo de teatro peruano,
en muchísimos casos estoy hablando de teatro limeño. Y esto es muy particular y es bien importante diferenciarlo. Existen muchos grupos de teatro peruano fuera de la capital, pero existen muy pocos dramaturgos y dramaturgas fuera de la capital. Perú tem festival importante que está conectado com temporada alta aqui de Girona, o Teatro de la Plaza. Sí, el Festival Sala de Parto, sí. Sí, que é uma instituição bastante potente do meio de teatro peruano, o de Lima. De Lima. Ahora, hay un intento, hay un esfuerzo por mover el teatro en provincias, pero la mayoría de obras que se hacen son llevadas. O sea, mis obras las llevan a provincia. Y existe también un pequeño movimiento fuera de Lima, en Arequipa, en Trujillo, de crear obras nuevas, de crear teatro desde allá, y lo cual me parece muy interesante. Me han invitado alguna vez a enseñar, he vivido en Cusco, hace unos años viví en Cusco enseñando dramaturgia, justamente para crear, para que la creación parta desde la realidad de la provincia, no desde Lima, ¿no? Entonces, pero de nuevo, cuando yo hablo de teatro peruano, publicado o en escena, lo que puedo ver es teatro limeño. Es muy poco el teatro peruano verdadero que puedo ver, ¿no? Ahora, existen, como digo, algunos referentes, algunos dramaturgos que hemos tratado el tema desde ya algunos años, intentando que no se vea como un secreto o como un tabú o como una, digamos, como un castigo el ser homosexual, ¿no? Pero siempre probablemente desde la propia experiencia. Y como te dije yo, mi propia experiencia es una experiencia donde el 99% de mis referentes eran heteronormativos. Por lo tanto, veía la homosexualidad como algo prohibido, como algo distinto, como algo pecaminoso, si queremos llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, mi esperanza justamente es que las generaciones nuevas, ¿no? Los actores que me dicen, ay, conseguí unos tacos, me los prestó mi mamá. Me parece maravilloso que un actor venga y me diga, oye, he conseguido unos tacos que me ha prestado mi mamá para poder hacer el show. Y yo digo, qué maravilla que tu mamá te preste unos tacos para que hagas el show. Qué maravilla que el vestido que tienes puesto y la peluca que tienes puesta sea prestada por alguien de tu familia, ¿no? Entonces, yo estoy esperando que los nuevos creadores teatrales que crecen, espero, con soporte familiar y social más grande, creen estas nuevas obras de teatro que van a tratar la sexualidad como parte de la vida. El problema no es que seas homosexual, el problema es que tuviste un problema con tu pareja, ¿no? El problema de la obra no es tu sexualidad, es lo que pasó con la pareja, lo que pasó cuando algo ocurrió. Com seu hijo. Con el hijo que tienen, o sea, digamos, con la pelea que está ocurriendo, o el drama que está ocurriendo alrededor de su vida, que incluye su sexualidad. O grosso da dramaturgia atual, a parte mais potente, os que estão mais ativos, é de nossa geração. Hemos tenido más tiempo para consolidar, para experimentar e consolidar. E aqui minha pergunta é que passa com o setor teatral, já que sempre o setor teatral, primeiro nos anos 60, 50, o que seja, era marginado. Não? As atrizes, inclusive havia atrizes que tinham, e cantantes que tinham a documentação de prostituta, né? Colocavam em um mesmo nível. Esse teatro, o tema, se vive a homossexualidade ou a sexualidade de maneira muito normalizada. Por que não se refleja sobre o cenário? Por que não se refleja nos textos teatrais? Não? Que quando saímos do âmbito teatral, nossas relações afetiva e familiar está restrita ao mundo cis,
Ujú, a persona cis ujú, ou a cuesta do coletivo de criadores LGBT ujú. escrever com normalidade sobre o desenganho, sobre a ilusão de um viaje, sobre a ilusão de ter um filho, sobre a ilusão de cambiar de cidade ou de país, ou superar um acidente, superar Ujú. obstáculos. Que, que passa com nossos criadores? Claro. Bueno, yo creo que parte, como digo, es generacional, parte es, uno escribe para matar sus fantasmas de alguna forma, ¿no? Y de vez en cuando esos fantasmas son reflejos de antiguos dolores y miedos. Otro es que vamos a hablar del teatro como una posibilidad, digamos, la posibilidad de hacer teatro, este, de vez en cuando las salas de teatro hay ciertos temas que no quieren tocar también, y hay que decirlo así, ¿no? Y, eh, y por otro lado también, por ejemplo, es interesante, esta respuesta va a ser más clara dentro de poco, porque se está publicando por internet Crónicas de la Diversidad, que es un colectivo LGTBI peruano, está publicando 15 obras de teatro, me parece que son, o 12, o entre 12 y 15 obras de teatro de temática LGTBI, y yo tengo una ahí, justamente Gay Play, donde va a haber voces diversas, ¿no? Este, pero, por ejemplo, no estoy seguro si hay un dramaturgo, dramaturga o dramaturgue trans o de diversidad de género. No estoy seguro, quiero averiguar también. Y de nuevo, se hizo una convocatoria completamente abierta, ¿no? Para buscar no solamente dramaturgos limeños, sino de fuera de Lima, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo justamente ahorita por publicar, eh, porque estrenar es distinto de publicar. Estrenar requiere también, hay elementos complicados de estrenar, ¿no? Lo que significa, ¿no? Pero de publicar obras de teatro sobre la temática, con personajes y dentro de una línea que tenga que ver con la sexualidad y con el género, ¿no? Este, el eterno debate de castear a personajes cis a personas cis en personajes trans, todo eso sí ha habido discusión al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con los dramaturgos o dramaturgas? ¿Estamos contando lo que queremos contar o o estamos intentando conseguir que nos pongan las obras en escena en los teatros bonitos, ¿no? Esa es una buena pregunta. Y yo siento que, yo siento que es una combinación de los dos. O sea, yo de vez en cuando he dicho, ok, para ese teatro este tipo de obra me funciona y no me van a producir jamás este otro tipo de obra, ¿no? Y, eh, y al mismo tiempo me encanta poder hacer teatro donde aunque entren 10 personas, no me importa, ¿no? Eh, entonces, eso es interesante, que esté saliendo esa publicación y de nuevo sale pronto, no estoy seguro cuándo porque están editando recién el libro, yo he mandado, digamos, mi obra, mis fotos, etcétera, ¿no? Pero esperamos ahí, por ejemplo, tener un referente interesante que pueda ser distribuido para que estas obras de teatro se puedan poner en escena de nuevo, no solamente en Lima, sino en el Perú y también fuera del Perú, ¿no? La idea es esa, ¿no? Me precisa perguntar-te como se sente como dramaturgo que tu obra, autor, escritor, dramaturgo peruano, que se estrene dentro desse recorte, homem homossexual, país onde há uma extrema-direita Ujú. que polariza a população e que consiga que sua obra dê salto e esteja nos Estados Unidos. Perdón, no te entendí la última parte. Que sua obra dê salto e se estrene nos Estados Unidos, não, por exemplo. Né? Claro.
Bueno, yo he tenido la suerte de estrenar en Estados Unidos una obra que lo que pasa es que yo estudié en la Universidad de Yale 3 años de dramaturgia, ¿no? Estuve Vale. becado allá, estudié 3 años una maestría en dramaturgia y por lo tanto una obra mía se estrenó en Nueva York, ¿no? Y también en Río estuve con Asunto de Tres, una obra mía también se estrenó en Río de Janeiro, he tenido la posibilidad de salir, ¿no? Este, en el caso digamos, eso es lo que queremos, ¿no? En lo que buscamos es eso, y justamente creo que la única forma es a través de publicación, a través de medios, a través de redes como la de red digamos, de dramaturgos iberoamericanos, ¿no? Donde nos conocemos de pronto con 30 otros dramaturgos y podemos mover nuestros trabajos también entre nosotros, ¿no? Pero ¿es una lucha constante? Sí, pero al mismo tiempo yo tengo la suerte de tener 25 años haciéndolo. Entonces yo no puedo compararme con los chicos nuevos. No puedo. Sería injusto que yo diga, no, pero cualquiera puede hacer teatro. Es cuestión solamente de, no, cuando yo empecé era la opción de teatros era más grande, ahora se ha reducido, hay menos teatros y hay más gente queriendo hacerlo y para colmo estamos los que ya tenemos trayectoria ocupando los espacios, ¿no? Aparte que nuestra mayor competencia siguen siendo Shakespeare, Ibsen y, ¿no? Como siempre, la mayor competencia del dramaturgo es el dramaturgo muerto, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad, espero, romper con la necesidad de tener que adecuarte a lo que la sala pide o el teatro pide y hacer lo que te da la gana y lo que piensas que tiene que salir y como digo, hacerlo aunque sea en espacios no convencionales, ¿no? Yo creo que sí haber un impulso por eso y al mismo tiempo hay que ser prácticos y bueno, pero tienes que pagar las cuentas, tienes que vivir de algo, ¿no? No, o sea, a mí me gusta soñar, pero al mismo tiempo es bien fácil soñar cuando te producen tus obras de teatro. Quando tu Cuando obra... tienes, ¿no? Cuando tienes una película que sale el próximo año, o sea, cuando yo tengo trabajo como escritor es muy fácil decir, todos láncense, sueñen, ¿no? Es muy fácil decirlo desde el privilegio. Sí. Entonces, hay que tener conciencia que de vez en cuando lo que hay que encontrar es espacios de formación. Lo que hago yo, por ejemplo, es intento escribir obras con mis alumnos. O sea, cuando han terminado conmigo, de vez en cuando los llamo y les digo, quiero escribir contigo esta obra para que tengan, ¿por qué? Porque yo ayudo a que entren, digamos, a su primera experiencia en teatro, ¿no? Me parece una forma de apoyar porque aparte que de vez en cuando, si me piden, por ejemplo, escribir una obra sobre mujeres, una obra sobre mujeres, lo primero que hice fue llamar a una dramaturga. Y le dije, quiero que escribamos juntos y sobre todo quiero que tú me enseñes. Le digo, porque ¿qué hago yo escribiendo sobre una obra sobre mujeres? Digo, yo puedo aportar mi experiencia, pero necesito mi experiencia como dramaturgo, pero que no necesito que tú aportes tu experiencia como dramaturga mujer. Le digo, y ha sido una feliz colaboración justamente por eso. Efectivamente, yo conozco mejor cómo estructurar, pero no sabría cómo contarlo como lo cuenta ella, ¿no? Eso para mí es muy importante. Comentava sobre a nova geração de dramaturgos. Aí um debate dentro, bueno, já levamos alguns anos com a geração milênio, que é o mediatismo, que a geração milênio podia ser nossos filhos, não? O Zeta. E é uma geração que nós outros, por las frustraciones de los 80 o de los 90, de alguna manera tiramos la utopía, tiramos la ideología a la basura, ¿no? Como si no sirviera más para nada, y estos jóvenes fueron criados sin esta referencia de ideológicas de utopía. Es una sociedad mediática, extremadamente mediática y hedonista, ¿no? Tudo é para ir, ou para onde ir, não?
Os jovens que estão buscando escrever, terem já experiência com teatro, ou buscam entrar em ao teatro como se fora uma porta para a fama? Ujú. Qual a tua experiência como... Sí, eh, de vez en cuando me vuelvo irónico cuando digo, si estás buscando fama y estás buscando dinero, ¿qué haces haciendo teatro, no? Claro, Seamos, o sea, es lo que digo, o sea, aqui el teatro está. se hace por amor, le digo, Uhum. porque no hay otra, porque quieres, tú Paixão. quieres, tú le quieres decir a una persona, es lo que yo quiero decirte es lo siguiente, yo quiero decirte, mira, tengo algo que decir, y esta cosa que tengo que decir es tan importante que quiero que pares lo que sea que estés haciendo a las 7 de la noche, te transportes hasta otro lugar de la ciudad, pagues dinero y te sientes durante 1 hora y media a ver esa cosa que tengo que decir. Uhum. Eso es lo que estamos pidiendo en el teatro. Uhum. El cine te pide mucho menos. El cine te pide que te transportes más o menos a la localidad más cercana a ti, donde tendrás 10 opciones de ver durante el día esta cosa que tengo que decir. Uhum. La televisión te pide que hagas esto Uhum. y te sientes a mirarlo, ¿no? Pero el teatro te está pidiendo que tengas que ir a un lugar específico, a una hora específica, y solamente si estás en ese momento y pagas una cierta cantidad de dinero, digamos que cobrando digamos que teatro donde cobras dinero, ¿no? Podrás ver esta experiencia. Entonces, debería ser una experiencia importante, primero que nada. Y segundo, eh, es tan limitado el número de gente que vas a lograr traer a ese espacio específico en ese momento, que fama y fortuna no creo que se esperan por ahí. Por otro lado, y esto sí en el Perú es bien interesante, la generación mía está muy golpeada, extremadamente golpeada y asustada de nuestra guerra interna, del terrorismo en el Perú, de la política destructiva que hemos tenido los últimos 40 años, ¿no? Y las nuevas generaciones, los chicos nuevos ahorita han pasado por 5 presidentes en 4 años, y se están levantando y están gritando en las calles y están haciendo mucho más ruido de lo que hacíamos nosotros, ¿no? Mucho más ruido. Y volviendo al tema de la comunidad LGTBIQ más en el Perú. Uhum. Yo fui a la marcha del orgullo en junio, que es este próximo domingo, este próximo sábado en Lima, pero fui en el año 2000 y éramos, creo que 100 personas en una placita, ¿no? Uhum. Y ahora vas y son miles de personas, no Uhum. todas, no Uhum. todas homosexuales, Uhum. sino personas con aliados, Uhum. ¿no? Con niños, y por supuesto que gritan y se rasgan las vestiduras las personas conservadoras, pero sí hay un crecimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con las generaciones modernas de dramaturgos, nuevas de dramaturgos, les digo, mira, es probable que del teatro no puedas vivir, pero te va a abrir muchas puertas para hacer otras cosas, para poder escribir en cine, en televisión, para poder enseñar, para poder producir tus propias obras, ¿no? Y nunca he visto a nadie que buscaba fama eh, trabajar lo suficientemente bien para obtenerla, si queremos llamarlo así. Porque es un trabajo muy difícil. Tú lo sabes como dramaturgo. No es Uhum. fácil. Escribir una obra de teatro es una labor muy difícil, cuyo resultado tiene que ser esto que tengo que decir es tan importante que no lo puedo abandonar hasta que termine de escribirlo. Uhum. Versus esto que estoy escribiendo va a vender un montón de entradas. Hay una enorme diferencia. Ojalá que venda un montón de entradas, ¿no? Estaria genial. Sí, yo he tenido la suerte de tener un par de éxitos. Aqui, No tenía la menor idea que iba a ocurrir. No, no sabíamos. Ocurrió. acabamos aqui, bueno, vivo ao lado de Sitges, deve conhecer como é um destino gay aqui de Catalunha, de Ujú, Europa. E a marcha do Gay Pride foi assim na claro. semana, Madrid a hora, e em várias cidades estão, hasta o dia
hasta el Ujú. día 28 hay bastante marcha Claro. por delante. Ya estaba pensando, Pero en el Perú tú retrocedes 20 años y no iba nadie. Nadie. ¿No? Ahora ya hay un movimiento mucho más, y de nuevo, muchos aliados, que es lo sabe cual que es muy a bueno. marcha começaram a ganhar força, creio, nos anos 90. Ujú. Nos anos 90, aquelas marchas, países como Estados Unidos e Canadá já tinham, De los 80, 70. em Europa, creio que em Europa começa a ganhar força no início dos 90, Ujú. como países, outros países de Latinoamérica. Tu has ido a estudar na Universidade Alley, Estados Unidos, e seguramente dramaturgia, e seguramente já tenido contato com muitos dramaturgos, figuras do teatro estadunidense, porque o, Ujú. o, o off-Broadway americano, creio que é o motor de produção teatral, o off-Broadway, figuras muito, muito importantes. Há algum dramaturgo que dentro do teatro estadunidense tenha impactado e tenha influenciado de alguma maneira, e seguramente has tenido acesso à dramaturgia LGBT Ujú. e Q. Quem são Mis estes dos dramaturgos? mayores referentes de dramaturgia, digamos, primero, o sea, mi mayor referente de dramaturgia LGTBIQ es Tony Kushner, ¿no? El autor de Sim. Ángeles en América, que Uhum. nos visitó a la universidad, tuvimos una clase con él, tuve la suerte de verlo, de Uhum. conocerlo, digamos, ¿no? Uhum. Un gran dramaturgo, escribió probablemente una de las mayores joyas del teatro, ¿no? Ángeles en América y sus dos Sim, partes. é brutal. Es brutal, para mí es probablemente una de las obras más perfectas que hay, ¿no? No le encuentro una coma equivocada, ¿no? Y luego tuve la suerte de trabajar con una dramaturga que es abiertamente gay, lesbiana, Uhum. Paula Vogel, autora de Cómo aprendí a manejar, How I Learned to Drive, una obra de teatro Uhum. maravillosa. Ella fue profesora mía el último año en la universidad. Escribió una obra que se llamaba Indecente, Uhum. que estuvo nominada al Tony. Esta obra Indecente es sobre esta obra que se hizo donde dos mujeres se besaban bajo la lluvia, que se hizo de verdad en Nueva York y las metieron a la cárcel, ¿no? Y ella escribió una obra sobre lo que pasó, ¿no? Uhum. Entonces, una obra que vino de Europa y cuando fueron a Estados Unidos y la pusieron en Estados Unidos, los metieron a la cárcel por haber puesto a dos mujeres besándose, ¿no? Uhum. Bueno, Paula Vogel es una gran referente, una gran dramaturga con quien tuve la suerte de trabajar durante un Uhum. año, digamos, con profesora, ¿no? Y luego Richard Nelson, un dramaturgo, él sí, heterosexual, cuyas obras tratan, digamos, que fue el decano de la facultad cuando yo entré, ¿no? Uhum. Él, digamos, gracias a él entré yo, él me eligió como uno de sus alumnos, ¿no? Uhum. Entonces, tuvimos la suerte de conocer digamos, tuve la suerte de conocer a grandes dramaturgos, Uhum. pero claro, cuando nos visitó Tony Kushner, para mí fue como que una de las mayores, ahí sí estamos Excelência, hablando de una estrella, ¿no? um papá, não? Sí, es que realmente conversar con él, ¿no? Y también fui alumno de John Ware, por ejemplo, un dramaturgo que escribió esta obra bastante conocida, Seis grados de separación, ¿no? Él fue profesor nuestro también. También Lynn Nottage, una profesora que ahora está nominada también estuvo nominada al Tony, una gran dramaturga, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar de conocer y de ver cómo trabajan personas muy interesantes, ¿no? Uhum. Y debo decir esto, y esto es bien interesante. La mayoría de mis referencias teatrales de niño incluso son en inglés, porque se publicaba muy poco teatro peruano, muy poco teatro en Uhum. castellano incluso. Yo leía las obras de Casona, de Alejandro Casona, porque tenía un libro de las obras de Alejandro Casona, ¿no? Y leía un poquitito de teatro mexicano de repente, de vez en cuando, teatro peruano muy poco, pero lo que más tenía, lo que más podía conseguir era obras de teatro inglés, y me refiero de Inglaterra, y americano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, yo crezco leyendo a Peter Schaffer, este dramaturgo de Equus y de Amadeus, ¿no? De estas grandes obras, no, a Pinter, ¿no? Pinter, Pinter. Pero no leía peruanos, no conocía Uhum. autores peruanos, ¿no? Entonces, y de nuevo, eso es, por suerte ahora, acá justamente
acá tengo algunos peruanos publicados, ¿no? Ya por fin, incluso lo mío está por acá abajo, ¿no? Las cosas mías, ¿no? Pero, era muy difícil leer teatro peruano, ¿no? Sí. Y por suerte ahora ya hay más acceso, ya hay más publicaciones accesibles además, ¿no? A precios económicos y ofertas online. Pero yo me fui a estudiar a Estados Unidos porque mis referentes eran todos en inglés y tenía la suerte de hablar inglés, digamos, ¿no? En una escuela difícil, ¿no? Difícil de entrar. Entrábamos 3 personas al año, Sí. entonces no era fácil, ¿no? No, era, Pero sí me abrió los ojos a experiencias distintas y a formas distintas de escribir, ¿no? Eso me sirvió muchísimo. isso significa que tua escritura teatral deve ser muito diferente com a nova geração, porque a nova geração está muito conectada com o teatro argentino, ou o teatro que no caso Sala de Parto, Ujú. tem mais conexão por estar Sí, conectada à temporada alta autoficciones, ahora hay mucha por autoficción, a influência performance, e de incluso Sérgio Blanco. una cosa interesante, también interesante es que, bueno, me presentas como dramaturgo y director, pero en realidad yo he dirigido una vez en mi vida, que es esta obra que he hecho ahora. Yo no soy director en realidad. Y no somos muchos dramaturgos que solamente somos los dramaturgos. No sé, es difícil entrar a festivales cuando eres solamente dramaturgo. La mayoría de obras que uno ve en los festivales son escritas y dirigidas por la misma persona. É um fenômeno, a Argentina funciona muito assim, Sí. começou nos anos 80 por necessidade, nos anos 70, e se criou todo na escola de dramaturgia, onde o diretor, onde é o ator, por necessidade se transforma em diretor, por Ujú, necessidade se transforma em dramaturgo, ujú. e por necessidade vai para o mundo da docência, que Sí. são figuras com uma carreira com uma Ujú, formação muito ampla, não? ujú. E se criou na escola, onde, bueno, minha geração de dramaturgo, nós outros, primeira formação era a formação de ator e diretor, e por necessidade fomos estudar dramaturgia, Ujú, não? E por necessidade hacemos a luz, ujú. não? Y como digo, la mayoría de dramaturgos peruanos se autodirigen. Somos algunos pocos que solamente escribimos. Escreve. Yo escribo nomás. Y yo siempre he trabajado con directores y siempre he aprendido mucho de los directores con quienes he trabajado, pero hay una cierta desventaja, vamos a decirlo así, porque generalmente la mayoría de obras que uno ve son escritas y dirigidas por la misma persona, ¿no? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, que é ¿Mm? uma interrogante que tenho. Tu pertence a um grupo, a um coletivo de dramaturgos com Daniel, como se chama? Que acaba de estrenar na obra também Ah, sobre Daniel Fernández. Daniel Fernandes, Ujú. que não estão dentro desse grupo de dramaturgos que é, de sala de parto. Ujú. São um grupo de dramaturgos que trabalham paralelo, né, como a essa instituição. Sí, lo Construiu que pasa es su, que sí, construiu somos, su o sea, trabajo cuando para... hemos como que ganado juntos el festival, entonces tenemos como una generación, pero en realidad no hay una asociación de dramaturgos que escribamos específica, cada uno está un poco por su lado. O Certo. sea, no es que haya una asociación, es más, no, digamos, yo me he vuelto un poco el que más lucha por derechos de autor, me he aprendido la ley peruana y me la sé de memoria, me peleo con teatros por derechos de autor, porque muchos no respetan el tema de derechos de autor y muchos dramaturgos no conocen sus derechos, que yo les digo, Sim, acá está la ley, te toma 1 hora leerla, apréndete la ley, sim, ¿no? sim. Pero sí, tengo que ver la obra de Daniel. este, ¿Cómo se llama? No tenemos yo por ejemplo no soy parte de un grupo de teatro, nunca, o sea, soy independiente, yo he trabajado independientemente con diferentes grupos casi toda mi carrera, ¿no? Y he tenido la suerte, como digo, a mí había un momento en que yo decía, qué bonito estoy trabajando un musical
con 30 personas en escena, con 400 personas en butacas, en un teatro, y al mismo tiempo estoy haciendo una obra donde entran 10 personas el público. Al mismo tiempo, corrían al mismo tiempo las 2 temporadas, ¿no? Y yo decía, mira, estoy trabajando en un teatro de 500 butacas y en un teatro de 10 butacas, ¿no? Ah, vamos a Gay Play, Ujú, que es una obra donde la estrella es una drag queen ujú. que se llama por el nombre de Didi Coquette. Didi Coquette, sí. Sí, sí. Ah, la opción cómo viene la idea de escribir una obra donde la protagonista es una drag queen. Bueno, para empezar, la idea fue, bueno, la original, esta obra viene de otra obra mía, donde una personaje sale del closet con su amiga, ¿no? Se llama La manzana prohibida, una obra que hice en el año 98, ¿no? Y cuando se me ocurre hacer gay play, desde el comienzo dije, creo que la idea es que sea, vayámonos al extremo opuesto, a una, o sea, de la chica media homofóbica peruana a una drag queen, que es la representación máxima de libertad, ¿no? Que no tiene nada que ver con género ni con sexualidad. Hay drag queens que son heterosexuales incluso. Pero la idea parte justamente de hablar sobre una cultura que yo no conocía mucho. Cuando escribí la obra originalmente, estoy hablando del año 2000, en el año 99, ¿no? Que fue la primera versión, se llamó Rainbow, de esta obra. Y luego, cuando estaba en la universidad, la escribo en inglés, Gay Play, y dije, quiero hacerlo con una drag queen, y nos fuimos con mi director a entrevistar y conversar con drag queens sobre ellas, porque yo no conocía mucho del mundo, o sea, había salido con una drag queen durante un año, pero no fue una relación muy positiva. Entonces, decidí entrevistar, conversar, entender un poquito más, y una regla que puse cuando hicimos el montaje en Lima, esto empieza en el 2019, porque la pandemia nos agarró en pleno montaje, yo dije, la protagonista tiene que ser una persona que haga drag. O sea, no un actor que se ponga drag, sino que quiero una drag queen que actúe, ¿no? Com formação teatral ou não? Con formación teatral, pero que se dedique a hacer drag también, Vale. ¿no? Y entonces el elenco tuvo que cambiar porque lamentablemente la persona que entró al comienzo, una drag bastante buena, peruana, muy buena amiga, ya estaba muy ocupada cuando hemos remontado en el 2022 y entra Georgia Hart, que cuando hacemos el afiche de la obra incluso dice, ¿no? Gerson del Carpio, Georgia Hart, porque ambos son los protagonistas de la obra, tanto Gerson como actor, como Georgia como actriz drag queen, ¿no? Entonces, queríamos trabajar específicamente con alguien que ya tuviera un drag y que supiera de este mundo, ¿no? Y luego ya el resto del elenco sí se hizo un casting, se fue conversando, se fue ampliando, ¿no? Pero es un mundo que me parece fascinante, porque justamente es el mundo que te dice, la ropa no es la sexualidad, la ropa, las uñas, la peluca, no son mujeres, no son hombres intentando disfrazarse de mujeres, son personas diciendo que la ropa no tiene nada que ver con el género. Um personagem, um perro. Es un personaje que quiere romper los extremos. A mí me encanta, y es más, para el video hicimos un teaser de la obra, aparezco yo con un vestido, con unas pestañas que me costaron muchísimo ponérmelas, completamente maquillado y con barba. Y yo les dije, no me voy a afeitar la barba, y me dijeron, no te afeites la barba. Justamente tu drag que vas a hacer en este video, sin peluca, con maquillado y con barba. ¿Por qué? Porque le dije, me parece interesantísimo que el drag que yo voy a hacer como juego, como momento, con mucho respeto, pero para el momento, va a tener barba, ¿no? Entonces, y justamente Gay Play está, o sea, su base es que
trata sobre una persona que habita en el mundo drag. Que habita en el mundo drag, absolutamente. La Priscila ha dignificado muchísimo el mundo de las drag queens, por ejemplo. Pero Priscila, por ejemplo, fue hecha por 3 actores que no hacían drag para empezar, lo cual está muy bien, ¿no? Lo hicieron maravillosamente, ¿no? Es más, en la versión en Yale, cuando la hice en la universidad, el actor que hacía de drag queen era un actor heterosexual, que aprendió a hacer drag. Pero luego cuando dije, no, ahora quiero respetar a la comunidad a la que estoy representando en escena. Y creo que eso es bien, hay un crecimiento que uno tiene como persona. Yo dije, creo que la única forma en la que yo puedo respetar a la comunidad es que la exigencia sea que si quieres hacer este personaje, tienes que ser drag queen. ¿No? Me parece importante, porque si no, no estoy representando, estoy utilizando la representatividad sin representarla de verdad. Yo escucho algunas hablas, algunos cuestionamientos sobre la comunidad con respecto a drag queen, a las drag queens. Hay un certo debate que havia algumas drag queens conhecidas e que têm uma carreira muito consolidadas e ganham dinheiro e comentava que aí dentro da comunidade havia na hora de buscar noivo ou pareja havia um rechaço o tema de ser mais afetado, ser menos afetado, ter pluma, não ter pluma, tudo isso pesa. A obra entra dentro desse, questiona dentro desse universo também de las relaciones, de los afectos. Sí, justamente, a mí me parece justamente me parece muy interesante. Primero que nada, hay una necesidad de aceptación de algunos elementos de la comunidad LGTBIQ que lo que quieren es que nos parezcamos más a los heterosexuales para que nos acepten, ¿no? Que era el discurso de los 80s, hay que decirlo, el discurso de los 80s, el discurso de los 90s de repente incluso, pero ya no es el discurso de los 2020s. El discurso no es acéptame, por favor acéptame porque me puedo parecer a ti. Porque, si no te digo que soy homosexual, si no me ves en la cama no te das cuenta. Ya, eso para mí ya pasó y hace mucho tiempo. Ya no estamos en eso. Ahora es interesante. Yo soy quien soy. Y no te estoy haciendo daño a ti siendo quien soy. Y eso me parece muy interesante. Esta obra, justamente, tenemos un personaje que es una drag queen, que es la representación absoluta de la drag queen, con todos sus dramas, y obviamente hay un juego escénico, y hace unas piruetas maravillosas, y baila, y canta, etc. Bueno, canta, hace lip sync, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos un personaje que es el mejor amigo, y el mejor amigo es un muchacho muy amanerado, o sea, con muchos manerismos. Es un muchacho que le gusta ponerse la ropa, ¿cómo se llama? Bonita y fachosa, que tiene mucha pluma, que le gustan todas las divas, y le gusta todas las muñecas y las divas y y no le gusta el fútbol. O sea, toda la típica representación de lo que significa ser homosexual, supuestamente, pero en realidad es heterosexual. Tú hablas de un crossdressing. Estoy hablando de una persona que, digamos, hay gente que asume que si te gusta Barbra Streisand, Madonna, Lady Gaga, y te gusta bailar haciendo Vogue, y te gusta, no sé, jugar con muñecas, eres homosexual. Cuando en realidad tus gustos pueden ser esos, pero tus afectos pueden ser completamente diferentes. Sí, pero entonces, este muchacho juega justamente a o sea, se da cuenta, porque es una farsa, la obra es una farsa, ¿no? Tiene elementos de farsa, se da cuenta de que le gustan las mujeres, cuando siempre asumió que era gay, porque todas las cosas le decían que debía ser gay, ¿no? Y en un momento de la obra, efectivamente hacen un cruce de vestuarios, y termina la drag queen vestida con un sastre, y el chico vestido con un vestido y una peluca, ¿no? Se hace un juego justamente de decir,
la ropa no tiene nada que ver con la sexualidad, la actitud no tiene nada que ver con la sexualidad, el comportamiento. La sexualidad es la sexualidad y nada más. Es que antes o crossdressing estava, estava para ao margem Ujú, do universo queer. Ele que agora ujú, está dentro do crossdressing. Por exemplo, em Inglaterra, lugares como Londres, existem bares ou ujú, são lugares privados onde homens que são cis, não, ujú. lhes gustam de vestido de mulheres, Claro. maquilhado, são e tinha um nome vulgarmente conhecido como Samantas, né? Ujú, E, e com o tema com a visibilidade trans, ujú. chegaram a de maneira equivocada, não colocar o crossdressing com trans e afinal estão todos dentro do universo queer, não? Ujú, Mas são pessoas que se vestem do feminino na ujú. intimidade. Não é muito Claro. difícil ver um transexual, sim, ele vive 24 horas com uma roupa, Ujú, ou um travesti 24 horas vestido de mulher. No caso do ujú. crossdressing, ele é um mundo particular. Exacto. Esse mundo Y de nuevo, particular. y puede ser una forma de expresarse. Uhum. Una forma de expresarse. Hay, y de nuevo, observo en generaciones más modernas muchos chicos heterosexuales que les gusta pintarse las uñas, porque Agora, se ven lindas, las uñas agora, pintadas se ven muy bonitas. agora utiliza muito personagens utilizando as unhas pintadas, é isso, é Ujú. bonito. É A bonito. mí me parecen, Aí, se ven muy aí lindas las uñas pintadas. essa nova geração, ela utiliza a roupa masculina e feminina. Ujú, ujú. Usa, Y me usa, parece, usa qué maquillaje, maravilla, qué bueno usa maquillaje. cuando hemos tenido personas que han ido a nuestra obra de teatro con vestidos de drag. Han entrado al teatro en vestidos de drag y me parece maravilloso. Hay un debate cuando cuestiona esse homem tão feminino Ujú, em sua essência, pelo sendo cis, hay questionamento da comunidade LGBT e em contra o favor o Mira, yo creo que si el rol del aliado es claro, y no estoy uhum, hablando estoy hablando del aliado, es claro, es el rol que puede acompañar, pero no ponerse al frente. uhum, Y ese es uno de los mayores problemas que es la mayoría incluso hombres aliados feministas que quieren ponerse adelante de la marcha feminista, ¿no? Y quitarse el polo para demostrar que él sí se puede quitar el polo y las mujeres no pueden quitarse la ropa y mostrar uhum, los senos porque la sociedad, y yo digo, bueno, pero tu rol es acompañar, apoyar y ponerte detrás. uhum, Tu rol no es, lamentablemente quieren el protagonismo de la pelea, ¿no? uhum, Entonces, ese no es un rol de aliado, es un rol de autobombo, uhum, no sé, de sentirse importantes a través de eso, ¿no? Entonces, el rol del aliado es muy importante. La mayoría de luchas que se han ganado en la vida han sido porque los aliados, uhum. personas que no tenían nada que ganar ni que perder con la lucha, han entrado, se han metido a la lucha, pero poniendo sus intereses personales detrás de la lucha, no adelante de la lucha, ¿no? Uhum. Entonces, eso sí se critica. Yo cuando veo políticos que han salido del closet, pero que apoyan medidas homofóbicas para ganar votos, Uhum. luego subirse al tren de la marcha del orgullo, me Uhum. parece vergonzoso, por ejemplo, Uhum. ¿no? O cuando veo políticos que solamente se ponen la bandera gay en el mes de junio y Uhum. luego se olvidan que existe, ¿no? Sim. Entonces, creo que lo que hay que hacer en realidad ahí es estar atento y uno mismo regular su propia participación. Esse personagem cis Ujú. tem inspirado, é comum encontrá-lo dentro da sociedade, ou tem visibilidade, ou é uma ficção.
Es una ficción que quisiera que ocurra. Quisiera que ocurra. Voy a Vale. decirlo así. Me encantaría que, no sé, venga uno de mis sobrinos nietos, que ahora son chiquititos, pero ya crecerán, y me presente a su enamorada, y que sea una chica, o sea, que diga, ella es mi enamorada, y que la enamorada esté vestida como un chico porque le provocó. No Me binario. encantaría. No, no estoy diciendo que me encantaría que mi sobrino sea gay, no, no, estoy diciendo que sea lo que tenga que ser. Pero me encantaría que la forma en la que se decida expresarse ante el mundo no tenga nada que ver con los cánones establecidos. Y eso es lo que ocurre en esta obra. Hay un momento en el cual el chico dice, yo no tengo nada que explicar porque no estoy haciendo nada malo, ¿no? Él dice, si yo me pongo a llorar, no significa que soy... Y él dice, si me pongo a llorar, soy un maricón. O sea, si yo lloro, ¿significa que soy homosexual? Porque solamente las mujeres lloran. Eso es lo que la obra intenta cuestionar, decir, no, si lloras es porque sientes ganas de llorar. Si te pones un vestido es porque te provoca el color de ese vestido y te parece lindo. Si te pintas las uñas es porque te gusta el color de tus uñas con ese color. No tiene nada que ver con de quién decides enamorarte. Entonces, es el futuro que quisiera. Vamos a decirlo así. Tú comentaste uma coisa muito interessante na seleção do ator para esta obra. Buscou um ator que, com formação teatral, lógico, claro, pero que trabalha como drag queen, tem Sí. experiência como drag queen. E anteriormente tu comentava sobre quando tu ter tocado escrever sobre mulheres, tu é invitado na dramaturga para escrever. Há um debate sobre quando dramaturgos que escrevem personagens trans e que invitam atores ou atrizes para ser um personagem trans, Sí. se o ator tem que ser trans ou não ser trans. Inclusive porque o universo, esse universo, estão, no caso, homens ou mulheres que se sentem mulheres ou se sentem homens, e em muitos casos no caso do travesti, que se sente cômodo com o corpo de homem e não se sente mulher, não? E está dentro também do abanico da transexualidade, não? Necessariamente tem que ser um trans para ser um personagem trans, não coloca. Mira, pode yo tengo un argumento al respecto, pode ser uma digamos, etiqueta. un argumento que la sociedad todavía, o sea, yo siento que la sociedad todavía no ha llegado a ese nivel de respeto de la comunidad. Y yo lo doy como ejemplo. En este momento, en nuestro desarrollo societal, digamos, hacer blackface no se puede, ya no se hace. Nadie pinta a un actor blanco para ser un personaje afro. Claro. No lo haces, así de simple. ¿No es cierto? El yellow face, o sea, nadie le rasga los ojos a un actor y lo pone con un maquillaje un poquito más distinto para que haga un personaje asiático. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, vamos a decir que esa es una base. Punto de partida. Es una base, pero Laurence Olivier fue pintado para ser de Otelo. ¿No? O sea que no estamos retrocediendo muchos años. Sí. Ya había cine y Laurence Olivier fue pintado para ser de Otelo, ¿no? Y en muchos países o Otelo pintan los actores para... Exactamente, pero estamos en un momento en el cual cierta parte de la sociedad por lo menos va a decir, oye, un momentito, haz un casting donde incluyas, o sea, donde que sea para personas afro, para que representen personajes afro. Ok, entonces, ¿por qué? Digamos que estás contando la historia de un personaje afro en una serie, en una película, y estás poniendo los problemas que significan ser afro en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y pones a un actor blanco, lo que estás haciendo es utilizando su historia para lucrar, pero invisibilizando al mismo tiempo, quitándole visibilidad al mismo tiempo.
estamos en el punto de desarrollo en el cual, digamos, desarrollo societal y de aceptación societal, en el cual el blackface y el yellowface no son aceptables. No podemos decir lo mismo del transface. Ponerle un vestido a un hombre. Es un punto de partida. Ponerle un vestido a un hombre es decir que es invisibilizar a la comunidad trans. Ponerle un vestido a una mujer y decir que es una mujer, que digamos, a una mujer hacerle que hable con la voz más masculina, y ponerle una peluca para que ella haga de una mujer trans, digamos, hacer, no sé, el beso de la mujer araña, ¿no? Que se ha hecho siempre con mujeres. ¿No deberíamos pensar que el transface también existe? ¿No deberíamos pensar? Em ao teatro passava com o teatro britânico, homens assim um personagem feminino, e Sí. no japonês, teatro no japonês, passava do mesmo, os homens assim um personagem feminino, não? Pero ya los tiempos han cambiado. Los tiempos Eso. han cambiado. Ahora, no se nos ocurriría... Ahora, hay una diferencia, y voy a decir la diferencia, ¿ok? No se nos ocurre hacer, no sé, Mujercitas con todos hombres. ¿Ya? Una versión teatral de Mujercitas con todos hombres. ¿Hay algún director que arriscaría? Yo hice Las Criadas con todos en drag. Yo hice una versión de Las Criadas. Un amigo montó Las Criadas con hombres también. Con todos en drag. Todos hombres en drag, pero sin decir que estaban haciendo drag, simplemente actuaban como mujeres, pero eran hombres. Ya, pero digamos, creo que Las Criadas se lleva, creo que Gené quería eso. Pero, por otro lado, existen, por ejemplo, versiones de Hamlet hechos con Hamlet mujer. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque durante toda la historia del teatro occidental, los hombres han tenido la batuta, han tenido todos los protagónicos. Es la verdad, es la verdad. O sea, entonces, poner a una mujer haciendo un personaje masculino me parece interesante, transgresor. Creo que dice mucho, porque lo que ocurre con Ofelia es casi una violación. Lo que le hace Hamlet a Ofelia es muy fuerte. Si lo hace una mujer, es interesante verlo también. O sea, hay que digamos, entonces, me parece a mí que hacer una obra de teatro de un personaje trans y no hacer el mayor esfuerzo posible por poner a una actriz trans de verdad, o un actor trans, en el caso de un trans masculino, me parece invisibilizar y lucrar con una comunidad sin poner la comunidad. Y, por otro lado, no me molestaría ver a un elenco de puras mujeres haciendo Hamlet. E o universo pode ser bastante, um universo bastante interessante. Y otra cosa interesante, yo por ejemplo, ahorita estoy haciendo casting para una obra de teatro y pusimos hombres de tal edad a tal edad, mujeres de tal edad a tal edad. Y yo le dije a mi directora, por si acaso, si nos escribe un hombre o una mujer trans, corresponde a su género, ¿eh? Le dije, o sea, la mujer trans para la mujer y el hombre trans para el hombre, le dije, porque, por ejemplo, yo no siento que hay que limitar a los actores, a los actores trans solamente a personajes trans. Isso ainda é bastante interessante. Aqui é uma coisa que sempre questiono sobre... está passando, por exemplo, em alguns países onde alguma série esses atores sempre se és um homem trans, sempre hace um homem trans. Se é uma mulher trans, sempre hace uma mulher trans. Nunca hace uma madre de família. Uma mulher e um homem. Exatamente, com erro. Eu creio que assim de simples. Eu penso que é necessário, muito necessário, visibilizar e que os teatros e o cine é urgente que dê visibilidade às mulheres trans, pero também que não as coloque em um lugar de solo mulheres trans, personagens trans. Eu penso que elas têm que ser todo tipo
de mulheres de diferentes Ujú. lugares, creencias e Y setores, etnias. setores da sociedade. Exactamente. Y de nuevo, para mí, por ejemplo, a mí me encantó vi en Broadway, no en Broadway, en Nueva York, salió una puesta en escena de este musical que se llama Little Shop of Horrors, la tiendita del horror, Uhum. donde el personaje de Audrey, que es de la chica de la cual se enamora el chico, lo Sim. hacía MJ Rodríguez, que es una mujer trans. Uhum. Audrey no es un personaje trans. Uhum. Nunca en la obra se menciona que es una mujer trans. Simplemente una gran actriz fue casteada para el personaje e hizo la obra. Tu comentava antes sobre o tema personagens afro. Aqui houve quando se montou a Angels in America aqui em Barcelona, houve esse debate que havia o personagem enfermeiro que é negro, Beliz, claro, Beliz, es un personaje maravilloso. personagem negro. Pero em países como Estados Unidos, Brasil, Cuba, ou Colômbia, ou Venezuela, países como o Brasil, onde na parte, no caso do Brasil, mais de 55% da população brasileira é negra e parda ou mestiça, como se diz. Não? Ujú, Então é muito difícil. A população afro ela está sim ou sim tem que estar sim ou sim inserida em todos os âmbitos da sociedade. ujú, Não necessita colocar um personagem negro. Não, não. Tem que haver vários personagens negros, ou ujú, vários personagens indígenas, ou, ujú, por exemplo, a população asiática, que é japonesa, que no caso no Brasil é a população descendência japonesa, mas depois do Japão, que está mais grande, tem que ujú. haver visibilidade da comunidade asiática, sim ou sim, porque é uma população muito importante Sí, 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 sí. da Y população. Então, lo que están haciendo en Estados Unidos, que he visto, es que están haciendo lo que se llama blind casting, ¿no? O sea, casting ciego. En otras palabras, puede haber dos hermanas y una de ellas es asiática y la otra es afro. pode ser. Son hermanas y nadie habla sobre el tema, simplemente Bueno, la mejor actriz fue asiática y la mejor otra actriz fue afro y resulta que son hermanas, ¿no? Y no hay, están intentando hacer eso sim. desde los castings también, ¿no? Sim, tu abre aí melão interessante, que é uma coisa que havíamos comentado antes, que era sobre o tema da representatividade e também sobre o recorte. Conhecendo a dramaturgia de Peru, é muito difícil de encontrar dramaturgo, atores ou dramaturgas de origem indígena ou de Ujú, uso negro, que estão mais ujú, na zona ujú. do Pacífico, não? Zona do Pacífico. O quem maneja o cotarro é uma classe, Ujú, uma elite do ujú. teatro de classe média branca. Absolutamente. Há um, um debate, uma reflexão sobre a representatividade de pessoas sobre pessoas racionalizadas Ujú. dentro das artes, digo especificamente o teatro. Sí, es un tema difícil porque digamos, temas, digamos, personas racializadas, si queremos llamarlo de alguna Racializado. forma, ¿no? Uhum, No hegemónicas. uhum. Es un tema que tiene que ver Porque, lo no que... caso, porque hablamos de um recorte importante que é a Latinoamérica, porque Ujú, como o Brasil, tu não pode Brasil passar vender a figura de o afro, que antes era chamado mulatos, não? Que não é ujú, politicamente ujú, correto, vendia, não, ali aí descendente de alemães, de italiano, ujú, de japoneses, em o caso de Peru, vende muito a figura do indígena, não? ujú, ujú. E quando apresenta um dramaturgo que é branco, diz, assim, em Peru, não?
como Sí, en México, ¿no? Tiene 80% de la población es de origen indígena, pero mira ujú, los culebrones, hacen papel de empleado, ¿no? O cuando exactamente. hay un negro, ¿no? Ujú. Yo Es un sigo problema que siendo, está ahí. sigue siendo un reflejo de la forma en la, o sea, al final todo es capitalismo de alguna forma, ¿no? Sigue siendo un reflejo de la forma en la cual el acceso a la educación sigue siendo para los pocos de la élite, el acceso a la educación privada, la educación nacional sigue siendo de muy bajo nivel, ¿no? Latinoamérica en general. Incluso ahora la forma en la que, independientemente de su capacidad o incapacidad, la forma racista en la que tratan al actual presidente del Perú es muy fuerte. Hay un racismo arraigado en nuestro Ujú. país que lamentablemente se refleja no solamente en las artes, sino en casi todos los medios. O sea, Sí. médicos, ingenieros, etcétera, sigue siendo una mayoría, digamos, no racializada, si queremos llamarlo así, ¿no? Por otro lado, sí hay, por supuesto, algunos referentes de dramaturgia, pocos, pero hay, digamos, fuera de Lima. Lamentablemente Lima no les hace caso. O sea, me refiero... Pero ¿por qué no hay una sensibilidad del colectivo? Ujú. Eh, Entonces, lo que se intenta hacer es justamente Sala de Parto lo intentó hacer un poco, por ejemplo, lo que hacía era, no, yo hacía un curso que yo tenía que transportarme 2 horas fuera de mi casa para ir a dictar mi curso. ¿Por qué? Porque era un curso para personas que vivían a 2 horas del, Ujú. no voy a decir el centro de Lima, porque el centro de Lima no es el centro cultural. El centro cultural de Lima está en Miraflores, San Isidro, una zona más élite, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, se hizo eso, salir un poco del, digamos, si un alumno quiere estudiar conmigo y no es por Zoom, sino en presencial, si le va a tomar 2 horas llegar a mi clase, ya es todo un problema. Tiene que llegar a las 7 de la noche. Entonces yo salía de mi casa a las 5 de la tarde para llegar a dictar mi clase a las 7 de la noche, ¿no? Y mis alumnos salían del trabajo y estaban ahí nomás. Entonces eso sirvió un poquito, pero lamentablemente, como lo dije desde el comienzo, sigue siendo un teatro y una cultura y un cine absolutamente centrado en la capital, en Lima. Y de la capital, para colmo, en los barrios más pudientes, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, no sé qué tengo la solución, obviamente. Mi solución sería justamente ampliar un poco la posibilidad de más escritores, ¿no? Más escritores desde emergentes hasta disidencias, o sea, personas que no se definan, o sea, creo que la única forma de escribir es escribiendo desde la experiencia también. Entonces, Pode ser que passe como em Brasil passava, ujú, que há dramaturgos, há diretores, há atores e atrizes racializadas que estão ujú, tentando buscar seu lugar, sua ujú, visibilidade, pero não há uma sensibilidade do setor que está já está tão acostumbrada que essas pessoas estão ao margem, que são ujú, incapazes de mirar e ter claro que esse lugar também são para as pessoas ujú, ujú. racializadas. Y de nuevo va desde la forma en la que el racismo sigue calando en muchísimas, o sea, lo ves de nuevo desde la forma en la que hablan del presidente. Estamos hablando del presidente de la Sim, República. sim, pero por exemplo temos por exemplo, aqui temos uma outra direita que cutre, não, na outra direita que é uma vergonha, não, que Ujú. hemos tenido Trump em Estados Unidos, que Sí. impresentável, não, como na outra direita daqui temos em Brasil Bolsonaro que é impresentável que chama os artistas de vagos e outras Ujú. coisas que insulta os indígenas, que insulta
los negros, que insulta, habla mal de judíos, ¿no? Pero o coletivo hace completamente o contrário. A visibilidade aí, uma das coisas que talvez Trump e Bolsonaro conseguiram foi que os diversos segmentos do feminismo, os diversos segmentos de los movimentos afros, indígenas, LGBTs Sí. se unissem e ganhasse tanta força que o Bolsonaro não tem poder contra a cultura. Aunque há hecho recortes para asfixiar a cultura, pero a união de diferentes setores do feminismo, de diferentes setores de los movimentos afros, indígenas, artistas, LGBTs, o que ha criado foi uma potência brutal. Talvez não falta isso dentro do setor cultural, eu digo cultural porque há uma hegemonia branca de classe média, como se diz, privilegiada economicamente, que monopoliza esse lugar, cerrando o acesso às pessoas racializadas. Sí, y en este caso incluso digamos, también tenemos acá, le llamamos, en castellano, en Perú, le llamamos la DBA, derecha, bruta y achorada. Bruta, achorado significa la persona que se pelea contra todo el mundo, ¿no? Que domina la mayoría de los medios de comunicación. Sí. La mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Por otro lado, lamentablemente, tenemos también una izquierda machista y homofóbica, que no tienen menor interés en la cultura, y es más o menos por donde va el presidente. Entonces, nos hemos encontrado con dos enemigos por los dos lados, digamos, en términos de la cultura, y entonces es una lucha constante contra los dos extremos, ¿no? Entonces, obviamente con ciertos elementos de ambos lados que apoyan, ¿no? Hay que decirlo, ni extremo ni ningún extremo, ¿no? Pero sí, el Perú tiene la cualidad de ser uno de los pocos países en el mundo que tiene a 5 presidentes metidos en la cárcel. Lo hemos logrado, hemos logrado que presidentes renuncien de puro miedo porque la población se levantaba contra ellos. Y honestamente, la dramaturgia que va a salir de esas manifestaciones juveniles, porque son juveniles, va a ser muy interesante. Yo estoy esperando que salga, porque salga eso. Y ya he visto un par de obras sobre eso, sobre cómo por lo menos por un tiempo tienes esperanza. Luego la esperanza se derrumba, ¿no? Pero efectivamente al dar un enemigo en común, si queremos llamarlo de alguna forma, se juntan colectivos que no tenían gran unión. Sí. Entonces, el colectivo LGTBI con el colectivo feminista se junta cuando empiezan a decir mujeres abortivas, feminazis, ese tipo de cosas horribles, ¿no? Se juntan y dicen, no, estamos golpeando la misma pared. Pero lo que pasa es que son dos setores, las mujeres feministas de Latinoamérica, pode ser de Perú, pode ser de Brasil, são mulheres feministas porque são mulheres que tiveram acesso à universidade, são mulheres com um certo poder aquisitivo, e no caso, em o caso de los LGBTs, é um setor LGBTs que tem privilegiados economicamente, porque seguramente Peru tem um setor LGBTs, deve ser bastante amplo, de pessoas que não têm, que vivem nas vilas misérias, como dizem na Argentina. He visto por suerte que el movimiento feminista, y no estoy hablando que he visto que sí han intentado abrir un poco las bases a decir, eres mujer o eres aliado, ven, estate con nosotros, marcha con nosotros, ¿no? Y la política es el enemigo de todos. Ahí se juntan todos. Ahí sí, cuando un presidente intenta hacer una movida, pero interesante porque cuando la derecha ha intentado hacer lo mismo, van
1000 personas, 500 personas. Cuando la izquierda extrema entra lo mismo, van 500 personas, pero cuando la población se une, Sí. miles salen. Sobre aún seguindo sobre o tema do personagem Sí. drag queen, ah, o público em geral, como vê esse personagem? Porque eu recordo que nos anos 90, quando aparecem as drag queens, aún não era tão marginados como os travestis, pero havia um certo rechazo social, estava muito ao gueto nos vários ambientes, né? Sí, 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 por supuesto. Que a Priscila é impulsada. Eu recordo especificamente quando alguns cines para promover a película Priscila contratavam as drag queens, e a partir daí as drag queens ganham na visibilidade, e as pessoas que tinham queria montar uma festa de despedida de solteiro, uma festa para apresentar um produto, começaram a contratar as drag queens. ¿Cuál es la recepción del público con ese personaje? Bueno, acá digamos hay que ser, o sea, digamos, el público, tú ves una obra que se llama Gay Play, donde sale una drag queen en el primerísimo plano de la foto, a las 10:30 de la noche, un viernes en la noche, y si no te interesa para nada el mundo de las drag queens, no vas a entrar al teatro. Empecemos por ahí. O sea, empecemos por ahí. Nosotros, hay público que sabemos que no le va a interesar ir, ¿no? Entonces, el público que está yendo, ¿no? Que está yendo a ver la obra, es público que le interesa, no necesariamente es gay, pero por lo menos tiene la mente suficientemente abierta y disfrutan mucho de verla. Sí. ¿Por qué? Porque sí, no hemos tenido rechazo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si fuéramos cine, Sí. el cine es masivo. Pero acá no, acá la gente que está yendo a las 10:30 de la noche, un viernes en la noche en Miraflores, sabe a lo que va. Sí. Sabes a lo que vas. Entonces, entran con mucha apertura y con muchas ganas de divertirse, y de ver, y de entender, y de disfrutar de un show, porque yo digo, ¿no? La obra es un show drag con una obra de teatro alrededor, ¿no? Entonces, la recepción ha ido su club de fans, digamos. O sea, van y se ponen en primera fila y cantan las canciones y bailan. Entonces, la recepción ha sido muy positiva justamente por eso. De nuevo, si pones esta obra en un teatro conservador a las 8 de la noche, probablemente habría gente que diría, ay, no, yo no voy a entrar a ver eso. ¿No? Y me imagino que lo habrá. Habrá gente que pasa y dice, ay, no, eso no. ¿No? Pero es un público que se autoselecciona, ¿no? Sí. Tú sabes a lo que vas. De toda manera, la que hace la obra es tratar como normalidad, ¿no? Como... Sí. O sea, tú ves desde el afiche de la obra, tú ves la primer plano de una drag queen con el maquillaje cargado, y dices, ok, ya sé a lo que voy a ver. No estoy yendo a ver, obviamente, una historia sobre, no sé, pues, ¿no? Pajaritos y mariposas. Estoy viendo una obra sobre una drag queen, obviamente, y se llama Gay Play, ¿no? Entonces, el público se autoselecciona. Desde o início de nossa charla, comenta que a nova geração de dramaturgos e diretores vendrá com novas propostas e que normalizará a presença LGBT e Q+ dentro das salas, dentro da dramaturgia, dentro das artes cênicas, não? Como o professor tem essa observação, essa mirada, não? Ou essa esperança. Essa esperança. Como estamos indo para o final de nossa obra, me gostaria de perguntar se tu está escrevendo algo mais, seja dentro da linha LGBTI, com Cruz ou em outras linhas, e estou fora. Dar título, escrever título para esta charla, ¿cuál sería el título? A ver, entonces, bueno, primero que nada, estoy
no escribiendo, o sea, estoy en proceso de selección de actores para una obra mía que se llama Hoy prometo no mentir, Mm, que es una obra donde no, bueno, tengo un personaje que se llama, es la historia de la muerte de mi padre, en realidad, de mm, cómo murió mi padre, y es una de ellas, es un monólogo de padre-hija, que mm, es una hija que se convierte en la hija, en la madre de su padre, por así mm, decirlo. Porque cuando una persona tiene una enfermedad larga, y mm, sobre todo debilitativa mental, mm, te vuelves padre de tu progenitor, ¿no? mm, mm, Y la segunda obra se llama Gordo, sobre una persona que pesaba 130 kilos y se ha convertido en un hombre de 75 kilos, mm, modelo, por así mm, decirlo, ¿no? Sobre mm, la relación que tenemos mm. con la gordofobia, por así decirlo, É ¿no? interessante tu colocar isso, porque era uma pergunta que vai comentar quando eu falava sobre as drag queens, porque é um debate muito interessante sobre o Tinder, sobre as Ujú, aplicações de ligue, ujú. como se chama? Grindr, Tinder, Grindr, eso. que é para LGBTs, donde há pessoas que está por detrás e quando tu coloca na foto e sube lá texto como não me gustam gordos, Claro, no pessoas gordas, gordos, ou no no, negros, no viejos, no gordos, no... exato. Sí, E, sí, sí. e está tendo um debate sobre isso, se isso não é delito de ódio, porque isso o que hace Es- é eh, perdona, ser gordo não é nenhum, exacto. perdona, Es muy interesante porque justamente el ou productor, ser el, negro, el- ou el- ser el productor de mi obra de teatro, de Gay Play, ha escrito su tesis sobre eso, sobre el Grindr. Y le he dicho que la quiero leer porque creo que es una posibilidad muy interesante para una obra de teatro. Yo le he sim, dicho, le he dicho, sim. quiero leerla porque creo que hay una posibilidad interesante. Así que de repente en unos meses Eu tenho algo tengo que escutado, decir al respecto. tenho lido coisas muito cruéis que passam Ujú, dentro ujú. desses Yo, lo que pasa, aplicativos. como yo estoy hace 22 años, Mm. yo soy un señor casado hace 22 años con mi Sim, pareja, sim, entonces no existían todas estas cosas de Green, bueno, entonces casi no lo conozco, pero eu lo levo, gracioso, eu levo casado quase 24 anos. mira, Então, estamos muy bien, sim, pero este, acompanho muito, porque muitos atores jovens e ujú, conosco pessoas da minha geração que estão claro. solteiras e estão dentro desses aplicativos. Sí, y de nuevo, acá le he dicho que quiero leer este texto porque le he dicho, creo que hay una posibilidad interesante de hacer algo escénico que tenga que ver con ese tema. Le he dicho porque trata sobre, finalmente, en muchos casos es machismo homosexual. machismo e ódio, não? Y Porque odio, odio, o gordofobia, porque a maioria dos homossexuais não são o John Cartagena, que é esse modelo ujú, básico. A maioria dos homossexuais que são homens normais do sí, montão, não? sí, A não ser, gordos, flacos, exato, a não ser que sí, aos que ou é jovem e muito ujú, atrativo, ou é um tio de 30 anos, 40 anos é, que se mata em um ginásio para manter ujú. um Un- un- físico una expectativa de exato. físico. E é uma Sí. minoria, és uma minoria, não? Ujú. És uma minoria. Então, eu creio que é interessante Entonces, isso. yo creo que, como digo, justo estamos hablando del tema y yo le he dicho, oye, quiero leer qué tienes tú que decir al respecto, porque creo que hay una posibilidad escénica ahí. Yo le he dicho, vamos a verlo. Le he dicho, uno, dos. Abrir um debate, abrir Claro. esse melão, que quando, porque o coletivo homossexual é um coletivo que é muito vulnerável, porque há uma sociedade, uma ultradireita, há uma sociedade conservadora que segue com o discurso de ódio contra os Ujú, homossexuais, que segue com é, 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 em países como os Estados Unidos ou em ujú, Latinoamérica, uma sociedade militarizada ujú, que sigue matando LGBTs. ujú. E se dentro do coletivo discriminam por ser asiático, por ser negro, por ser Ya, gordo, ya, ya. Imagínate, ¿en qué estamos? Sí, ¿qué é mundo um, é vivimos? um galineiro, quer dizer, Claro. o guapo de arriba manda, Ujú. pisoteia nos de abaixo. No, y de nuevo, hay gente que dice, pero son mis preferencias, son mis gustos. Le digo, no tiene nada que ver con tu gusto. No pongas que no. O sea, Exato. o sea, porque tú mismo vas finalmente, si alguien te conversa y no te parece atractivo a esa persona, no le Já vas a está. responder.
O Ya le vas a está. decir, ah, no, en este momento no, gracias, y ya está, le digo. Eso. Pero ¿por qué tienes que ponerlo como una forma de preseleccionar Sí, tus... O sea, le digo, eso es, para mí sí tiene que ver con discurso de odio, tiene que ver con discriminación internalizada. O sea, sí, el discriminado discriminando, ¿no? sí, sí. Entonces sí, me parece un tema interesantísimo. Interessantíssimo. Lo quiero explorar. Aún no sé Muito, qué. Yo me demoro mucho en mis obras de teatro, pero ahí está, ¿no? muito interessante. Me gusta muito Entonces, esse esta tema. obra, justamente, esta obra Gordo es sobre esta persona que bajó, pero no por sí mismo, sino porque sentía que si no nadie lo iba a mirar. Y Uhum. ahora no se encuentra dentro de su nuevo peso, ¿no? Entonces, esta obra que estoy haciendo, como digo, casting para estas dos obras, para esta obra, y luego estoy con una que se llama Hijos de la República, que sí es sobre política, es sobre una obra sobre política, sobre... He puesto los últimos 30 años de presidentes peruanos en un solo presidente, y lo he metido a la cárcel, ¿no? Y la obra trata sobre entender nuestra relación casi de ADN con la corrupción, la Isso, corrupción metida en el ADN del peruano, por así tudo, decirlo, y de la sociedad. toda a América, não? Se tu vai Sí, de está México metido, México a Argentina, es la normalidad. se tu mira Eh, da punta ali de México a Argentina, não há o tema da corrupção na América é crônico. É, y, y se ha normalizado pagarle dinero al policía para que te deje ir. é, Se ha normalizado, o sea, se ha normalizado la corrupción. uhum. Entonces, esta obra, Hijos de la República, trata sobre eso, sobre la normalización de la corrupción, ¿no? Que es una obra que estoy intentando, como digo, ya tenemos estamos formando un elenco, estoy en búsqueda, digamos, de hacerla para el próximo año, ¿no? Esos son mis dos proyectos de teatro. Perfeito. Sobre el título de esta charla, uy, yo soy muy malo para los títulos. Mira, levamos mais de uma hora e meia charlando. este, Hablamos de tudo, tío. Hablamos hablamos de tudo. Sí, hemos hablado, me gusta mucho, hemos hablado de todo, ha sido muy interesante. No se me ocurre un título porque yo soy muy, sabes que una de las cosas que más me gusta en la vida es cuando se me ocurre el título antes de escribir la obra. Bem, Cuando no se me ocurre el título antes de escribir la obra, sufro mucho porque no se me ocurren. eu também sempre tenho o título antes da obra. A mí de vez en cuando me pasa que no lo tengo y luego no se me ocurre. Y me puedo pasar meses pensando en el título, pero por ejemplo, cuando se me ocurrió Nunca llueve en Lima, una obra que hice, dije, ay, qué bueno, ese título es perfecto, dije. Porque efectivamente en Lima nunca llueve. ¿No? Pero Hijos de la República también, salió el título, ¿no? Tu havia dito nas coisas interessantes que os jóvenes normalizarão. Ujú. É o, Yo creo que o sea, si habláramos de algo, probablemente sería de la esperanza por un futuro en el teatro LGTBI. personas LGBTIQ+, nas artes escênicas. Sí. Yo sí creo, y eso es de lo que hablo en Hijos de la República, Esperança. ¿no? En esta obra Hijos de la República, el personaje más joven de todos es el que dices, por fin, acá hay esperanza. Sí. Acá hay alguien que está dispuesto a luchar lo que dicen, ¿no? Dicen, nosotros somos hijos de nuestra república, dice, y los hijos no pueden dejar de ser hijos, pero Claro. pueden renegar de sus padres. No puedes dejar de ser hijo de tu padre, Sí. pero puedes luchar contra tu padre. Puedes rebelarte contra tu padre. Sí, isso é importantíssimo. No Isso dejas de ser su hijo, pero puedes rebelarte, ¿no? revelar. Y eso es lo que dice este personaje. Dice, seremos hijos de nuestra república, pero podemos Revelar. salir a las calles a gritarle en contra de nuestro padre si es necesario. Fantástico. ¿No? Así que sí. Uma frase fantástica para terminarmos nossa charla. Buenísimo. Gonçalo Rodrigues Risco, muitíssimas graças por tu colaboração, por aceitar nossa invitação, por participar dessa Gracias a charla. ti, Clever. Uma Ha maravilha. sido interesantísimo. Muchas gracias. Uma maravilha. Eu, entre hoje e amanhã, te enviarei lá um enlace para que tu tenha. Estará disponível a partir de lunes. Ya, perfecto. Em nosso canal. Pero eu te passarei um enlace para porque como programamos e subimos e lunes a partir de las 8
já estará disponível, 8 ou 14 horas estará disponível, e assim eu tenho um enlace, ok? Perfecto, buenísimo. Muitíssimas gracias. Gracias a ti, al revés, ha sido una linda conversación. Muchas gracias. Perfeito.